noches. Pues nada, hoy 15 de marzo, San Raimundo de Fitero, pues traemos a Ernesto para que nos hable de la hispanidad. Y bueno, por estas carambolas, estas circunstancias del destino, pues además de ser mi cumpleaños, pues es sobre todo San Raimundo de Fitero, que es un personaje, pues como tantos prohombres de nuestra historia patria, pues es uno de los antecedentes de la hispanidad. Raimundo de Fitero no se sabe muy bien si nació en Francia, si nació en Tarazona. Lo cierto es que fue fundador de la Orden de Calatrava y fue uno de los puntales y uno de los soportes en que diversos reyes hispánicos pues continuaron la empresa de la reconquista o de la restitutio de España. Y es un antecedente porque la hispanidad es un concepto, es una empresa, ante todo de carácter espiritual. Como europeos, pues nuestra civilización se asienta, y lo repetimos siempre que nos vemos, en la filosofía griega, en la teología cristiana, y por lo tanto, pues San Raimundo de Fitero forma parte de esa cadena de personas que conformaron un espíritu, una mentalidad, una historia y una tradición. Y el título es Geopolítica de la Hispanidad, porque la geopolítica está muy de moda últimamente. Es una ciencia instrumental que en estos tiempos nos ayuda pues, a entender qué está pasando en el mundo, porque el mundo no es el mundo unipolar del imperio o de la lucha del imperio americano y el imperio soviético. Estamos en una época en la que se están formando varios polos de poder, varios polos culturales, el mundo chiita, el mundo sunita, por supuesto China, por supuesto los Estados Unidos, acaso Europa, que parece que vamos un poquito atrás, y una posibilidad es la hispanidad, ¿no? Esta comunidad de mestiza con una base espiritual, con un idioma, con una tradición, con una cultura que atraviesa los siglos y que se proyecta en el futuro, y de lo que nos va a hablar Ernesto. Y Ernesto, bueno, pues es una persona que nos puede contar muchísimas cosas de la hispanidad, entre otras cosas porque está investigando, está reflexionando y viene hablando mucho de la hispanidad en los últimos años, y de hecho dos de sus últimos libros, Nueva Defensa de la Hispanidad y La Hispanidad Descompuesta, pues nos habla precisamente de todas estas circunstancias, ¿no? Ernesto es alavés, nace el 30 de diciembre de 1950 en San Román de San Millán, cerca de Salvatierra, una zona muy bonita que tiene una cantidad impresionante de restos megalíticos, cromles, dólmenes. Bueno, es espectacular la riqueza que tiene ese territorio de la llanura oriental de Álava. Tiene varias titulaciones: doctor en filosofía, doctor en ciencias, es diplomado en magisterio en pedagogía terapéutica, y gran parte de su vida la ha dedicado a la enseñanza, a la docencia no universitaria, 25 o 30 años de su vida. Y de ese interés por la docencia, por la formación, por la transmisión de la cultura, la formación de caracteres y personalidades, pues vino su vocación a lo público a través de diversos cargos de carácter técnico en el gobierno vasco. Militó, fruto de ese compromiso por su tiempo, por la gente, en el Partido Socialista, después en Unidad Alavesa. Ha sido procurador en Juntas Generales de Álava en 2 mandatos, ha sido diputado del Parlamento Vasco por Unidad Alavesa en otros 2 mandatos, si no me equivoco, y Partido Socialista. Y lo cierto es que sigue con esa capacidad de investigación, de denuncia del impacto del nacionalismo vasco en la formación, en la mente, y de ahí que varias de sus obras se remitan al nacionalismo y a la educación. Tiene varios títulos, el último de los cuales es La alargada sombra de Sabino Arana, adoctrinamiento en la cultura y en la enseñanza vasca. Y entonces, bueno, pues reúne una serie de títulos como persona de acción, como persona que investiga, como persona que sigue la actualidad,
porque aunque esté jubilado, sigue escribiendo, pero es que sigue comprometido en diversas asociaciones cívicas como son Hablamos Español, Unidad Hispánica, tiene su programa de radio, Decisión Radio, de manera que es una persona pues completa y seguro que nos va a contar muchas cosas de la hispanidad. Y por lo tanto, pues yo ya, mejor de enrollarme, le cedo el testigo a Ernesto y una vez que termine sus minutos de charla, pues si os parece establecimos un diálogo, preguntas, respuestas, sugerencias. Entonces me encargo de pasaros el micrófono y nada, pues agradeceros vuestra presencia, agradecer al Bar Viñés, agradecer a la presencia de Vox en Navarra por la iniciativa de organizar estas cañas por España, agradeceros a todos por estar una tarde de viernes tan chula en la que se podían hacer tantas cosas y venir aquí pues para escuchar a Ernesto, para aprender muchas cosas y para apoyarnos entre todos nosotros. Y nada, muchas gracias. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, antes que nada, se ha nombrado mi pertenencia al Partido Socialista en aquellos tiempos, pero vamos, eso me causa cierta vergüenza, lo digo de verdad. Es un pasado tonto que tuve, vamos, de luego visto lo visto, en fin, horror. Bueno, la hispanidad, desde luego, es el hecho más memorable de la humanidad. Diga, qué exagerado. No soy ni nada exagerado. Nada en el mundo ha hecho una obra como, gracias a Isabel la Católica, por cierto, con su testamento, como un imperio generador, como dice Gustavo Bueno, que no lo ha repetido nadie, porque todo lo que han hecho cuando han hecho algún tipo de colonización ha sido depredar, o sea, ha sido una depredación, ha sido una expoliación, ha sido una destrucción, genocidios en algunos casos. En Australia, concretamente, el mundo anglo, por ejemplo, que no quedó ni un aborigen, y no hay más que ver las películas de indios y vaqueros que yo veía de niño. Coreábamos a los vaqueros cuando mataban a indios así en serie, ¿no? Bueno, eso demuestra la mentalidad en aquel tiempo. Yo hablo de los años 50, bueno, más tarde, que había en el pensamiento anglo, en el pensamiento norteamericano, en los yanquis. Entonces fueron allí arrasando. No quedan indios en algunos sitios así en plan endogámico, en reservas, pero ya prácticamente no hay nada. Vamos, de hecho pagaban por cada cabellera, cuando los vaqueros iban por allí enseñando cabelleras, pues les pagaban tantos, no me acuerdo cuánto, pero vamos, pagaban unos dólares y a matar más indios para conseguir más cabelleras. Sin embargo, nosotros que fuimos allí a hacer el mestizaje, hicimos una civilización, reproducimos allí en Hispanoamérica todo nuestro funcionamiento aquí, audiencias, cabildos, iglesias por todos los lados, universidades, 33 universidades, cosa que en Norteamérica solamente 80 años después hicieron en Harvard la primera universidad y después se acabó. Y en Brasil, hasta prácticamente iniciado el siglo XVIII, XIX, no me acuerdo ahora exactamente si era el siglo XVIII o XIX, hicieron su primera universidad. Fue una cosa. Y luego hospitales, la escolástica que se trasladó allí, que es la escolástica. Pues la escolástica es la Escuela de Salamanca, donde se juntó la filosofía, la teología con el derecho. Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, que decía que había que rebelarse contra las tiranías, que no se podía admitir que hubiera tiranos, que las monarquías había que incluso pasarlas por matarles, el tiranicidio, ¿no? Que no se podía admitir el tiranicidio. Es decir, se tardó allí la primera democracia, las Cortes Leonesas, esa fue la primera democracia. Hablamos ahora de democracia como si fuera después de la Revolución Francesa. No, la democracia la instauraron las Cortes de León. ¿Ah? Dicen que el primer ferrocarril que circuló en una ciudad española, pues si la gente no lo sabe, fue en La Habana, en La Habana, en Cuba.
esa fue la primera ciudad española donde circuló. Sí, y se inventó la primera bombilla que iluminó una ciudad, se inventó por un hispanoamericano allí. No fue Edison, sino eso ya estaba inventado antes. Lo que pasa es que el mundo anglo se aprovecha de cualquier invención que han copiado, el submarino, el helicóptero, el tal. Es decir, nos tratan como de analfabetos, como de gente que no es capaz de hacer ciencia, que no es capaz de inventar nada, con ese eslogan que quedó ahí apuñado de que inventen ellos. Bueno, pues ya teníamos invenciones. Es decir, que la navegación fue importantísima, fundamental para el desarrollo de la humanidad en aquel tiempo, porque con la navegación, pues de alguna manera se desarrolló la astronomía, las matemáticas, en fin, y a través de esas invenciones luego nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, ¿no? Es decir, fuimos algo esencial para el desarrollo de la humanidad, pero sobre todo en el aspecto humano, el trato es decir, las leyes de Indias, el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos, que inventó, por cierto, Francisco de Vitoria. En fin, eso fue un imperio irrepetible, no se ha repetido, porque todos los imperios posteriores han sido bueno, lo estamos viendo hoy, un desarrollo de guerras, de genocidios, de asesinatos, de imperios que tratan de dominar. Dicen que viene algo más, porque esto lo que intentan es acabar con Occidente, están acabando con Occidente. Y ese diseño que nos está pasando, el empobrecimiento de España, por ejemplo, hemos pasado de ser la séptima potencia del mundo, industrial, económica, etcétera, con Franco, por cierto, hemos pasado al lugar 26. Y esto no es hacer apología de Franco, es una realidad económica. Se destruyó la industria. Eso puedo decir yo porque yo estuve en la delegación de gobierno, pero no voy a decir cosas que sean protegidas por secretos oficiales, porque entonces me empuran. Pero yo eso lo he visto. La destrucción de la industria. Porque había en Alemania quien nos ponía, Willy Brandt en concreto, la condición para entrar en Europa, que por cierto no sé por qué habíamos que entrar, yo no veo ninguna ventaja, pero bueno, que la condición era desindustrializar, es decir, destruir la siderurgia, la naval, luego pasaron a la agricultura con la patata. En mi provincia, que era patatera, pues la patata yo no sé dónde está, no la veo, la remolacha, no sé qué, es decir, el azúcar ya la tendríamos que importar, ahora tenemos que importar los tomates de Marruecos que están infectados, la fresa que tiene hepatitis C, en fin, todo eso no es por casualidad. Ellos tienen en su cabeza un reparto de la economía por áreas de economía, en un sitio cultivos, en otro sitio ganadería, en otro sitio siderurgia, en otro sitio naval. Entonces, esa distribución, que es una planificación que llama Nuevo Orden Mundial, responde a un criterio de que, bueno, pues que hay que repartir los procesos económicos, porque ya no hay naciones, según su cabeza. Ellos piensan en un orden internacional, con una religión única, en una especie de panteísmo, que eso es, todas las religiones son válidas, hasta el Papa se está infectando de ese criterio. Todas las religiones son respetables, todas las religiones respetan lo mismo que el Islam, maltrata a la mujer, la asesinen, la acosen, la traten pisoteando su dignidad, es el caso del Islam. El Islam, por lo visto, para el Partido Socialista es una religión respetable. Mucho hablar de respeto a la mujer y yo no veo que... mi teléfono. Yo pensaba que lo había apagado. Bueno, déjalo, que sigue sonando. Y yo pensaba que eso era, pues bueno, pues que lo de la mujer, pues sí, que había que respetarla y tal, por supuesto. Yo he visto a mi abuela, que era respetada por mi abuelo, a mi madre, que era respetada por mi padre. Había diferentes roles, eso es cierto, pero había familia. Hoy también se está atacando a la familia porque no interesa que haya niños. Se está adoctrinando a los niños de una manera brutal. Se está convirtiendo la educación en una especie de herramienta de transmisión de la ideología de género. Es que yo ahora estoy aquí muy cerca, no voy a decir dónde, pues acaso luego me pillan, pero muy cerquita aquí están mis nietos
Y ayer mismo me decían mis nietos, estaban hablando del cambio climático, pero ¿para qué hay que hablar a un niño de 18 años del cambio climático, por favor? Y la necesidad de controlar la población porque somos muchos y contaminamos mucho. Respiramos mucho. A ver, en fin, lo del plan escolar, que lo tenéis aquí, ¿no? En fin, quiero decir con esto de que es muy grave lo que está ocurriendo. Muy grave porque nos dirigen hacia un sistema donde las naciones no tienen ningún sentido en ese plan y por tanto pues van a por un estado global, un total revolutum, donde los ciudadanos vamos a ser con la ingeniería artificial y con la robotización y todo eso vamos a ser meros agentes pasivos donde la democracia no exista, donde nuestra capacidad de decisión y lo que dijo una persona que se llama José Antonio Primo Rivera, unidad del destino universal, desaparezca. Porque esa expresión, ese paradigma, yo no soy fatalista, pero ese paradigma encierra muchos conceptos de lo que pasó en la hispanidad. Era una unidad, destino, futuro, decisión de la gente para definir su futuro, autodeterminación personal, eso es destino, y universal, quería decir en aquel entonces que ese modelo había que extenderlo a todo el mundo, porque era un modelo basado en el cristianismo, un modelo de convivencia, un modelo de respeto mutuo, un modelo de libertad. El cristianismo, libertad. Es decir, el cristianismo lo que se funda sobre el libre albedrío, la capacidad de entender, de controlar la voluntad y por tanto de también elegir entre el pecado o la virtud. Eso es la libertad, la capacidad de pecar. O sea, que no te guíen, que no te digan lo que tienes que hacer constantemente, que no se metan en tu vida personal, en tu intimidad, que es lo que está pasando ahora. Eso es la libertad. Bueno, entonces, eso es la hispanidad. Entonces, ¿por qué geopolítica? Porque, vamos a ver, ¿geopolítica qué es? Geopolítica es la división del mundo en imperios. Hay un imperio chino, otro imperio yanqui, yo les llamo yanquis, otro imperio ruso. Bueno, ruso y China no es lo mismo, cuidado, pero bueno, también es un bloque geopolítico importante. Y luego lo demás. En este momento la hispanidad no es nada parecido a lo que fue. La hispanidad fue un bloque tan geopolítico que fue la primera globalización, tal como es la película de López Linares, ¿no? La primera globalización quería decir que la civilización cristiana basada en los fundamentos de Isabel la Católica, etc., se estaba extendiendo por todo el orbe. Se podía comprar con el real de 8, que era la moneda del mundo de la hispanidad, en China, en la ruta de la seda. Se podía desarrollar un proceso de intercambio comercial libre. Se inventó el libre comercio. Francisco Vitale inventó el libre comercio. Es decir, todo lo que creemos que es de ahora, los derechos humanos, el libre comercio, la globalización cristiana, todo eso que pensamos que es de ayer, no, fue de antes de ayer, fue del siglo XVI para atrás, siglo XVI. Pero para atrás digo porque ahí estaba Alfonso de Timosario con las 7 partidas. Es decir, fue toda una configuración, un espectro humanístico, cosa que hoy se ha perdido, donde la familia, el respeto mutuo, el intercambio, el conocimiento, la libertad que generaba Francisco Vitela cuando decía que había que acabar con el tiranicidio, todo eso, pues eso fue fundamental. Y llegamos a Francia con la Revolución Francesa, que tanto lo alaban, y resulta que la Revolución Francesa fue un genocidio. Se pasaron por la cuchilla a medio Francia. Bueno, eso era sagrado, vamos, pero vamos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de
de geopolítica. Vamos a ver. Este mes de mayo en Cartagena de Indias va a haber un congreso de reunificación. Ya sabemos que la reunificación tal como fue entonces va a ser imposible, pero ya va a haber unos inicios, ya se va a hablar de la reunificación, ya se va a crear la moda de la hermandad entre pueblos hispanos, de allá y de aquí. Se va a intentar recuperar el conocimiento respecto a la hispanidad que se ha borrado por nuestros enemigos, por la leyenda negra, etc. Y va a haber una especie de encuentro de varios países. Ahí estarán Patricio Ros, Marcelo Gullo, Mónica Nicoello, está Roca Barea, que van a estar los importantes en ese congreso. Y en España y hay 35 asociaciones, entre otras la mía, que va a haber donde se va a crear un polo importante de generación de conocimiento respecto a la hispanidad y de agitación en las redes. Digo agitación porque hay que menear a la gente. Si no se le menea a la gente no despierta. Y hay que entender que pues hay que difundir. Vamos a ver, a esto le llamo yo molde cognitivo. ¿Qué es el molde cognitivo? Vamos a ver, yo lo he experimentado en mí mismo. Yo cuando estuve en el Partido Socialista tenía un molde cognitivo. La realidad la veía con un filtro, con una especie de encasinamiento mental donde no veía nada más que la lucha de clases. Y yo no me daba cuenta de lo que había pasado, no sabía nada de lo que había pasado en la República, ni de lo que había pasado en la Guerra Civil. Yo era un ignorante total. Porque eso, o sea, las cosas son como son, cada uno evolucionamos a través de un proceso de la vida en el que vamos reconociendo nuestros errores, ¿no? Y entonces empecé a enterarme, empecé a leer, empecé a oír a Pío Moa, que por cierto también estuvo de izquierda, y me di cuenta de que lo que me habían contado de la República y la Guerra Civil era todo falso, todo, no había ni un hecho real. Entonces, eso era un molde cognitivo. Cambias el molde cognitivo y ya empiezas a despertar, a abrir esa caja que te impide ver las cosas sin filtros, ¿no? Y buscando la verdad, imaginando cuál sería la situación si no hubiera guerra civil y si hubiera triunfado una situación distinta y no hubiera habido la Segunda República, que fue un desastre. Ya empiezas a imaginar cosas, ya empiezas a trasladar tu cabeza hacia otros escenarios. Pues en esto pasa lo mismo. En las escuelas no hablan nada de la hispanidad, nada de la escuela de Salamanca, cosa que yo aprendí hace poco. Yo no voy de listo por la vida. Yo digo, me equivocaba, no tenía ni idea, aprendí y por tanto mejoré con el aprendizaje. Y me di cuenta de que había graves errores en mi mente porque la leyenda negra que los ingleses nos habían metido en la cabeza a todos era un arma de guerra. Había que acabar con la hispanidad porque la hispanidad era un peligro para ellos, para el imperio anglo, el imperio anglo y francés, y los franceses también, pues, y los holandeses también decían, vamos a perder la hegemonía mundial, en nuestras colonias no vamos a poder cortar cabezas, porque estos nos vienen aquí enseñando que se puede hacer otra cosa civilizando a la gente. Entonces había que acabar con la hispanidad, y acabaron con la hispanidad, ¿no? Acabaron porque los propios españoles nos lo creíamos y nos lo seguimos creyendo. Entonces, desvelar esas verdades cuesta mucho. Pero claro, ¿por qué es importante desvelarlo? Voy a explicar por qué. Algún dato. Por ejemplo, demografía. En 1850 había 30 millones entre Portugal y toda la hispanidad. 30 millones. Todo el bloque de la hispanidad éramos iberófonos, es decir, que habláramos o portugués o español, 30 millones. En 1850, vamos a ver si me aclaro. En el 2024, hoy, 850 millones. Todo el bloque de todos los países de Iberoamérica, Estados Unidos también, los hispanos que hay allí, que hay muchos, Portugal y todas las colonias derivadas de Portugal con el portugués, porque somos lenguas hermanas.
de hidrofonía hemos pasado de 1850 a 2024 de 30 millones a 850 millones. Y se prevé que en el 2050 esos 30 millones se multiplicará por 24. O sea, 24 por 30 millones, ya me sé, bueno, se me va la cabeza. Es decir, seremos una masa humana de tal potencia, porque la lengua genera potencia. No es una tontería. La lengua, por ejemplo, en Inglaterra, el inglés es el 15% del PIB. 720 millones. No, más. 24 por 30 millones. 720 millones. Por la calculadora. 20.000 millones. Ah, pues entonces en 2024 tengo la cifra de 850 millones. Aquí hay un fallo. Bueno, es que esto está si las he copiado a Mónica Nicoello, que me ha dejado yo un audio, y que es una uruguaya, y me da la cifra de 850 millones. Sí, son los 600, casi 580 hispanos, más casi 300 portugueses, lusófonos. En conjunto. Claro, con Brasil, claro. Y habría que comentar que toda la ampliación de todos los millones de gente en el mundo que hablan español no ha sido gracias precisamente a ningún gobierno español que haya hecho absolutamente nada por promover el español. Ni al club ese de no sé qué Cervantes, Instituto Cervantes, sí. Ni nadie. Y ahí mete al PSOE y mete al PP. Ni a la Real Academia Española. También. Yo no sé para qué están ahí, pero bueno. No han promovido el español desde el gobierno, nada. Es decir, que se está multiplicando. Perdón. Entonces sí que sería verdad que, o sea, porque por ejemplo el otro día le escuché a G. Maestro, que es el que hizo la crítica de la razón literaria, en el que dice que el español es un salvoconducto para poder mover por el mundo. Entonces sí que en ese caso, o sea, ya podríamos movernos tranquilamente sin necesidad de utilizar ningún otro idioma que no sea el nuestro. Sí, claro. Pero bueno, yo a lo que voy es que el potencial que hay demográfico, vamos a ver, cuanta más población hay, más posibilidad que hay habrá de crear ciencia, de crear investigación. Claro, si hay libertad, si nos dejan, de crear, bueno, digo si nos dejan porque, por ejemplo, mi hija es investigadora y está todavía esperando a conseguir una plaza y tiene 40 años, pero bueno. Y prefiero no hablar de la investigación en España porque es penosa. Bueno, es decir, aquí sí que se practica el venden ellos. Entonces, y no por los investigadores, digo por la falta de apoyo. Sí, sí. Y bueno, ese desarrollo potencial que hay demográfico genera también un polo económico. ¿Por qué? Porque hay muchos consumidores, porque hay mucha producción y porque sobre todo en todo el ámbito de la iberofonía hay de todo. Eso es ya un universo posible. Todo lo que se pueda esperar de tierras raras para tecnología, de litio, de uranio, de todas las tierras raras que ahora se emplean en la informática y en todo el tema de computación, de los nuevos sistemas de los ordenadores. ¿Cómo se llama esto? La IA, el litio. No, los nuevos ordenadores. Los cuánticos. Los cuánticos. Los cuánticos. Todo eso, vamos, nos sobra para vender. No para usar, para vender incluso. Es decir, somos un bloque económico en potencial inmenso. Me río yo de la Unión Europea. Es decir, y por otra parte, sobre todo, somos capaces de apoyarnos mutuamente porque somos hermanos. Y tienen más vocación en América, en Hispanoamérica que aquí, de lograr esa unidad, porque ellos han experimentado la destrucción de la hispanidad con esas independencias que luego nos han llevado a la ruina. No, es decir, la descomposición que tuvo Hispanoamérica ha creado pobreza, ruina y sobre todo sistemas políticos absolutamente desastrados, no funcionan. El caso Cuba, etcétera. Bueno, perdonad, tranquilo. voy a tener que apagar eso, me vas a poner nervioso.
Vaya ejemplo estoy dando. Yo que tenía que tener el teléfono apagado. A ver. Ya está. Es decir, que en definitiva es necesario unirse para acabar de ser siervos y de acabar en la esclavitud. Porque en el mundo de la Agenda 2030 España no pinta nada, está absolutamente fuera del mapa. Hasta Marruecos tiene más importancia que nosotros, y ahí está, no hace falta decirlo. Y este país es pasto de la droga. Estamos viendo cómo están metiendo droga y eso no es porque sí, eso es algún tipo de intención ahí para que esto se convierta en un narcoestado. Narcoestados como Venezuela, como Colombia, como ahora Ecuador, donde están casi a tiros con los narcos. Bueno, pues dentro de poco a este paso vamos a acabar así. Entonces, o nos unimos en esa defensa común y somos capaces de establecer lazos que nos dé potencia, que nos dé seguridad y que nos dé capacidad de defensa y ayuda mutua, o nos van a comer las grandes potencias. Alemania con la Unión Europea nos descapitalizó prácticamente. Francia lo mismo. La Unión Europea se generó desde una centralidad que es Francia y Alemania, donde los demás somos los mismos. Y entonces, claro, así no hay posibilidad alguna de desarrollo. Esto no tiene futuro. Entonces, ese desarrollo, ese futuro se basa en que por lo menos en Europa vean que tenemos otras capacidades, otras posibilidades de actuación con nuestros hermanos en América. Ellos también están mal, pero todos juntos podemos reordenar el mapa, y que eso yo no lo voy a ver, pero estamos creando aquí semilla para el futuro. Es decir, esto es en definitiva un trabajo que es largo, que es difícil, pero que tiene esperanza de cara al futuro, de cara a mis nietos. Yo desde luego no lo voy a ver, pero estamos creando semilla para que lo podamos ver en el futuro. Y eso es geopolítica. Geopolítica es salir de la insignificancia y llegar a ser influyentes en el mundo por su posición geopolítica o por su capacidad de interrelación con otros países que tienen un gran potencial que no quiere decir que sea hoy realidad, pero potencial por sus recursos, por su capacidad de desarrollo y por su valor añadido por esos recursos. Es decir, por ejemplo, el litio. El litio, hay reservas de litio a manta en Hispanoamérica, pero claro, vender litio no da resultados económicos. Hombre, sí, pero el valor añadido es utilizar ese litio en productos. Es decir, desarrollar la tecnología y sí, tú, donde hay el litio. No enviarlo a China. Que China es el principal productor de esos materiales, pero por lo menos explotarlo donde lo tienes y desarrollar industria ahí. Son incapaces de dispararles de desarrollar industria, porque están sometidos desde que Inglaterra, después de las independencias, le dio a esos países créditos para crear una infraestructura administrativa, pues han estado endeudados hasta las cejas hasta dentro de poco. Entonces no tienen capacidad de producción de nada, ni de industria, porque es que están endeudados. Las independencias fueron letales para ellos. ¿Eso quiere decir que podríamos seguir en los virreinatos? Pues no se trata de eso. Se trata de lo que se llama insubordinación fundante, es decir, lo que dice Gullo, de que rebelándose contra la situación se puede generar impulsos de desarrollo, es decir, no estar conforme con la situación, es decir, a ver cómo podemos salir de esta, ahora en España, a ver cómo podemos salir de esta, no conformarnos. Lo que hay es un conformismo absoluto, una especie de pasividad, de bueno, pues Dios nos ayude, claro, Dios nos ayuda si hacemos nosotros algo, si no, oye, si sois tontos, pues haremos vosotros, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata. Tenemos posibilidades, capacidades, tenemos gente formada, por lo menos a nivel tecnológico, no a nivel humanístico, pero bueno, esa es otra. Tenemos gente que quiere salir de esto y que tiene voluntad de ello y que no quiere tener que ir, los médicos, por ejemplo, fuera, porque aquí no tienen posibilidades, no tienen futuro, no se les trata bien. Ayer estuve con mi oculista, me dice, yo me doctoré y mi enfermera gana lo mismo que yo.
Y así todo, ¿no? Es decir, esto no puede ser. O sea, aquí hay que dar estímulos a que vale, estímulos a que merece, y eso, en un desarrollo de toma de conciencia, puede ser una bola que va aumentando, creciendo y desarrollándose. Con la sumisión y con el inconformismo no se hace nada. Pues eso es lo de la hispanidad en un entorno de placas tectónicas que chocan, que se provocan guerras artificiales como la de Ucrania. Eso es una guerra artificial para mí, que se provocan genocidios y no pasa nada, porque como son israelitas, pues está lo mismo. Y no tengo nada contra el mundo judío, no tengo nada, pero lo que están haciendo tampoco lo acepto. Y el derecho internacional ha desaparecido de escena. Ha habido guerras en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria. ¿Y por qué? ¿Quién las ha provocado? ¿Con qué intereses? ¿No? O sea, y de todo eso no se habla. Y eso sería tener una capacidad de autonomía como bloque, todo el mundo hispanoamericano, para hacer una reflexión profunda entre las grandes inteligencias que pueden haber en ese bloque y crear un desarrollo de ese bloque, de tal manera que, digamos, acabó la sumisión. Ya no queremos saber nada con el inglés, con el mundo anglo, con las imposiciones, con la OTAN, que nos está llevando a guerras, y nosotros creamos nuestro propio polo. Esa es la idea. Ahora, ¿será posible? Bueno, esa es otra cosa, pero las utopías abren esperanza hacia el futuro. Si no tenemos utopía y no tenemos deseos, pues nos quedamos tal. Así. También una utopía, ¿no? Que El Salvador se saliese de todo el narcotráfico y de repente ha llegado Bukele y se ha visto cómo lo está exterminando y cómo lo está reaccionando contra él, y de hecho ofreciendo servicios a cambio de un pago a otros países como por ejemplo es ahora mismo Haití, en República Dominicana, donde el crecimiento de la violencia estaba en aumento, y a Bukele lo mismo que ha dicho: vale, yo no soy comunista, o sea, tú a mí me tienes que pagar, pero si tú a mí me pagas, yo te monto todo el operativo, te monto mi gente y te reduzco todo el tema porque somos hermanos. Entonces, sí que es verdad que una utopía puede llegar a ser una realidad. Sí, bueno, de hecho, hombre, hay muchos utópicos en este movimiento, que es un movimiento muy reciente además, pero es gente con mucha más formación que yo, con mucha más inteligencia que yo, con mucha más capacidad que yo, y que están empezando ya a moverse. Hay un peligro, que el mundo anglo vea, como se ha visto hasta ahora, por cierto, a España como un peligro, y meta la mano aquí, que están metiéndola mucho, y entonces descalabre todo este movimiento. Eso es un peligro, pero claro, insisto, eso ya lo han estado haciendo aunque no hiciéramos nada. De hecho lo han hecho, están metiendo la mano aquí y no nos dejan ser soberanos. No hay ya nación, la están destruyendo, y esta destrucción, parcelando la nación, no viene porque sí. Esto está perfectamente organizado desde hace mucho tiempo. O sea, han estado en el servicio del Foreign Office, estaba, en fin, felicitó a Roosevelt, Theodore Roosevelt, por la pérdida de España de Cuba. El presidente estadounidense le felicitó Sabino Arana, lo cual quiere decir que estaba en íntima conexión con ese mundo. Y eso, sigue, suma y sigue. Es decir, el PNV, ¿qué es el PNV? El PNV es un partido de traidores que constantemente han estado organizando barullos y incentivando y estimulando a ETA, porque había que desestabilizar. Lo dijo Sabino Arana en el hecho de muerte, según un tal Joala que habló con Engracio Aranzadi, que era otro nacionalista, y dijo: mira, nosotros, como no podemos montar una guerra, porque esto ya no puede ser con las guerras carlistas, y no tenemos potencial militar ni tenemos gente dispuesta a ir a la guerra contra España, vamos a hacer una cosa: vamos a crear una federación de regiones españolistas donde cada región quiera montar su autonomía, y entonces cuando ya España esté rota en trozos, en autonomías, en sectores que quieren irse por su lado, pues entonces España estará rota y podemos lograr la independencia. Pues justamente eso es lo que han hecho. Justamente eso es lo que han hecho con la ayuda de la izquierda. Y justamente eso es lo que hay que evitar. Hay que hacer el proceso contrario.
querer romper España, pues nosotros la queremos reunificar, pero no solamente nosotros, sino con nuestras naciones hermanas, porque somos una única nación, la España es una única nación. Y si eso cala, lo difícil es que cale en la población, que la gente despierte, se entere, que la gente se informe, que la gente lea, que la gente oiga vídeos como los que se están haciendo en cantidad industrial en este momento, de Patricio Lons, de muchos, de asociaciones que hay, entre otras la mía. Que lean, que se informen, que vean lo que es la hispanidad, que se enteren de lo que era la escuela de Salamanca, que se enteren del mestizaje que se hizo en América. En fin, que todo esto haga que la gente tenga una voluntad de superación. Porque así no podemos seguir. Esto se va a la mierda. Esto está muy mal. Yo lo veo muy mal, no sé. Igual es que soy muy pesimista. No, todos pensamos igual, por desgracia. Ese es el horizonte. Y lo demás es perder el tiempo. Ese es el horizonte. El horizonte, claro, todas las cosas importantes requieren tiempo, requieren persistencia, requieren voluntad, requieren estar, diríamos, empoderados, que ahora no me gusta esa palabra, estar de alguna forma convencidos de lo que se está haciendo, de la importancia de lo que se hace, y establecer lazos, muchos lazos, mucha unión con Hispanoamérica, mucha conexión. Eso es lo que se está trabajando ahora incipientemente. Esto empieza. Esto solo empieza. La solución es la hispanidad. Europa no es la solución, como decía Ortega Gasset, se equivocaba totalmente. Y además, Gustavo Bueno lo decía en su libro España frente a Europa. Europa no es la solución. Europa es España. España que hace Europa. La Unión Europea no es una cosa que nace así. No. La verdadera Europa era la que creó Carlos V, Felipe II después. Eso fue Europa. Eso fue el germen de Europa. De hecho, España, como todo el mundo sabe, es la región más antigua de Europa. Y el tema que está usted hablando, del tema de asociaciones privadas como la que usted preside y dirige tan magistralmente, yo pienso que a nivel institucional ningún gobierno, ni del PSOE, ni del PSOE, ni del PP, solamente Vox trabajaría intensamente y haría lo que habría que hacer y se gastaría, en vez de gastarse en el Ministerio de la Igualdad y mierdas de esas, como Milei está quitando en Argentina, y se trabajaría que todavía no nos lo merecemos, pero nos siguen considerando la madre patria, y se trabajaría con Iberoamérica, que se lo merecen, que a pesar de que manejan el español con aburridor, cansón, y son palabras así que usan en los culebrones, pues bueno, lo mantienen gracias a la nada. Entonces, no es porque yo sea de Vox, pero solamente un gobierno en España de Vox tendría que intensificaría la unión para potenciar el español, el castellano en nuestra segunda patria. Lo que está pasando en España al respecto es de absoluta vergüenza. Voy a contar solamente una anécdota. El día 20, es decir, la semana que viene, se va a tratar en Valencia, en las Cortes Valencianas, se va a tratar la ILT que iniciamos. Hablamos español porque también estoy en una asociación, y llevamos año y medio esperando a que nos lo den curso, porque es una cosa de la ley, o sea, que tendrían que haber dado curso esto hace año y medio. Bueno, finalmente la ponen en marcha, pero finalmente la ponen en marcha, dando solamente 6 minutos para defender la ley. Digo, pero ¿cómo es posible? La ley, ¿cómo vas a defenderlo? Ahí Gloria Lago, ya estamos preparando su intervención. Pero claro, 6 minutos, ¿cómo vas a defender la ley? Es una ley que tiene detrás 40.000 ciudadanos valencianos y que lo que trata es la libertad lingüística, que nadie se lo obligue a estudiar en una lengua que no es la suya. O sea, si hay allí gente que solo sabe español, como aquí, yo solo soy español y soy de Alavés de pura cepa, ¿por qué se va a obligar a mis nietos a aprender español, en euskera, estudiar en una lengua que no es del entorno, que no es la usual, y que genera problemas, déficit de comprensión verbal, problemas de fracaso escolar, etc. Y nadie considera el problema, el daño que se está haciendo a los alumnos solo por razones políticas. Entonces,
eso, la libertad lingüística, es lo que se está intentando que de una vez triunfe, porque además es la Constitución, el artículo 3 de la Constitución, que dice el español es la lengua de todos los españoles y las lenguas autonómicas son un derecho y es un deber que todo español conozca su lengua, no que conozcan otras. No es un deber, es un derecho. Pues eso, si se permite aplicar la lógica de la ley, pues no hay manera. Hay un afán de fraccionar España con diferentes lenguas para que no haya intercomunicación ni haya transferencia, ni haya libertad de tránsito de los funcionarios de un lugar a otro. Se están encajonando a los funcionarios según comunidades, y entonces ¿qué pasa? Pues que se está empobreciendo la función pública de una manera notable, porque en la universidad, por ejemplo, en la universidad los mejores profesores podrían diríamos, ir a las mejores universidades independientemente del lugar donde estén, y así no es posible porque te ponen el filtro. Entonces eso es empobrecedor, nos están matando la posibilidad de desarrollo. Los médicos están marchando por el problema del euskera en el País Vasco. Ayer estuve con mi oftalmólogo hablando de eso, y es un desastre para la sanidad. Y en educación aquí también está pasando, cuando aquí el euskera, el nadie que te diga. Claro, entonces esto genera empobrecimiento cultural, retraso y también, pues lógicamente, pues ocasiona muchos problemas de tipo laboral, etcétera, etcétera. O sea, esto es una distopía, no puede seguir así, es imposible. Esto hay que acabar con ello, pero claro, para eso tendrán que tener ciertos partidos políticos voluntad de cambiarlo. Eso no se ve. Ya que estamos hablando de geopolítica, según Frigdiano Durantes Prados, que es el que aboga por la Unión Iberofónica de los países lusos y los hispanos, que estamos en los 5 continentes: América, Europa, África y Asia. Ninguno de estos países, repúblicas, reinos, bueno, creo que solo el único reino es España, pero ninguno tiene la arma atómica. Entonces, si hablamos de geopolítica, hay que hablar del arma atómica. Porque a finales de los años 60 hubo posibilidad de que cierto reino europeo tuviese el arma atómica y hubo ahí una intervención. Según dicen, no lo sabemos seguro, pero el Deep State, el Estado profundo, las élites que andan por ahí gobernando y que tienen el verdadero poder, que a lo mejor no son los que salen en la pantalla. No te preocupes, que yo estoy aquí cerca de la cámara y se me oye. Pues porque eso probablemente no podemos hablarlo mucho en público, porque enseguida se nos vendría la CIA encima, como pasó. Entonces, pero a mí me parece una cosa clave, porque estamos hablando de 850 millones de personas, 20 países hispanos, más los portugueses, que no sé cuántos son, muchos. Ni uno solo tiene el arma atómica. Mientras que tiene arma atómica Pakistán, India, China, Rusia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Irán. Nosotros ninguno. A mí me parece clave. Sí, porque somos países sometidos. Y esto me induce, has comentado lo de Brasil, me induce a pensar que en este momento los polos económicos ya no van a ser los de siempre. Estados Unidos está en decadencia económicamente. Sin embargo, Brasil está creciendo como, vamos, de una manera, y eso que está Lula da Silva, ¿no? Vamos, está creciendo espectacularmente. México también. Y luego está el polo de China, claro, eso económico, es decir, pero hemos hablado de 2 países que son iberofondos, es decir, que de alguna forma el desarrollo ya no va a consistir a través de Estados Unidos, sino a través de los BRICS, que están emergiendo de una manera muy fuerte, y luego que no están endeudados. Estados Unidos está endeudado hasta las cejas, con tanta pelea, tanta guerra y tal, está muy endeudado. Y, hombre, no quiere decir que esta hegemonía vaya a caer de repente, pero cuidado, cuidado que tienen unos problemas muy fuertes. Esos nuevos países emergentes, van a descolocar la posición de la economía en el mundo.
Entonces hay que echar una mirada de cara al futuro de cómo va a ser. Pero Estados Unidos no se va a dejar perder la hegemonía, por eso monta líos por aquí y por allá, para desestabilizar. Ellos, su hegemonía siempre se ha basado en crear problemas. Yo no soy anti-yanqui, pero la verdad es que no hay más que ver la historia, ¿no? La guerra de Vietnam, tal, para crear desestabilizaciones focalizadas en varias partes del mundo y crear de esa manera una desestructuración de posibles adversarios económicos y de hegemonía política. Entonces, claro, eso que comentáis es importante. O sea, ¿por qué existe un deep state? ¿Por qué se cargaron a Trump? Se cargó a Trump porque Trump puso en marcha un nuevo proceso. Y entonces, eso no interesaba a los oligopolios, los que están detrás de todos los tinglados, ¿no? De ese deep state. Los Rothschild, en fin, todos esos que manejan el mundo, pues lógicamente dicen, esto se nos va de las manos, hay que hacer algo. Entonces, bueno, ahora veremos cuando entre Trump, veremos que yo creo que las cosas van a mejorar bastante, porque con Trump no hubo ninguna guerra, acordémonos de eso. En las elecciones europeas, a ver. Ernesto, me gustaría que hiciésemos una unión, digo, histórica, en el sentido de que efectivamente, como bien has dicho, las independencias fue una creación y fue una eclosión de anglosajona, porque estuvieron 300 años pegando picotazos al imperio, a Hispanoamérica, como dejaban constantemente los piños allí, y ahí había una paz y una prosperidad que no había habido en el mundo en ningún momento, cuando vieron que militarmente eran incapaces de acabar con esa prosperidad o de apoderarse de esa prosperidad, que en definitiva, como son piratas y como son depredadores, como bien has dicho, pues era lo que buscaban en definitiva, la riqueza y todo eso que allí había. Entonces fue como generaron esas independencias. Y yo lo que quiero es que lo unas con lo que has comentado antes de Sabino Arana, etcétera. Es decir, el último proceso de esa disgregación, de ese ataque desde el interior, cuando no se puede hacer desde el exterior, es la creación de los nacionalismos, los vascos, el catalán, ese constructo, que sí es efectivamente esa línea. Sí, claro. Es importante eso, es decir, toda la desestabilización de Hispanoamérica nace del mundo anglo, pero también de la masonería, fundamentalmente. Estaban asociados, por otra parte. Ahora es lo mismo. A ver, la masonería, yo respeto mucho a los masones de base, pero las cúpulas, cuidado. Es decir, las conspiraciones que hay con el mundo de la masonería, por lo menos en el tema de Hispanoamérica, está muy documentada. Simón Bolívar era masón, San Martín era masón, y las tramas que había para acabar, ellos tienen en su objetivo acabar con la Iglesia Católica, como sea, y se sumergen, se infiltran. Entonces se infiltraron, y de hecho vas a Buenos Aires y ves el cementerio de los Recoletos, Recoletas creo que es, y ves llenos de compases y triángulos por ahí en las tumbas. O sea, quiero decir que se infiltraron muy potentemente, y entonces el objetivo era meter en religiones protestantes, testigo de Jehová, evangelistas, tal igual, y sustituir el trasunto religioso heredado por una pluralidad de religiones que de alguna manera desestructuraron las mentes de las gentes, pero además se metió de lleno en las teorías de Rousseau y de Voltaire, y bueno, pues aquello fue un cambio de paradigma mental de que se vio en las universidades, por ejemplo. O sea, pasaron, se liquidaron las humanidades prácticamente y se empezaron a poner en marcha universidades tecnológicas, que está muy bien, pero sin matar la semilla anterior, la semilla de las humanidades, ¿no? La teología, todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos a terminar lo que es la grabación de cinta, y bueno, aquí vamos a iniciar ya
un proceso más rápido de preguntas y respuestas, si os parece. Entonces, casi voy a empezar yo mismo con una pregunta que quería hacerte. Has hablado de hispanidad y se ha hablado de iberofonía, iberosfera, que se habla de fundación, disenso, etcétera. ¿Es lo mismo, es parecido? ¿Son procesos convergentes? Bueno, no es lo mismo, pero es más ambicioso. No es lo mismo, pero es más ambicioso que solamente la hispanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el cono sur es abarcar todo el cono sur. O sea, si se queda ahí colgando Brasil, pues para Brasil eso no es bueno. O sea, Brasil unido al mundo hispano es un potencial económico, demográfico, cultural, y son hermanos. Acordémonos que Portugal era parte de España hasta que se separaron. Y entonces pues compartían religión, compartían una lengua romance, como puede ser el gallego, es decir, que de alguna forma es posible lograr que haya un bloque ahí con Brasil, si Brasil se quiere y se deja. Nosotros tenemos gente brasileña en el congreso que va a haber en mayo, que se llama Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Se llama así, por algo se llama así, Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Y la finalidad es empezar con una universidad, una universidad pues, que lógicamente al principio será precaria, ¿no? Porque esas cosas se hacen con tiempo, que genere cultura, civilización, impulsos de carácter cognitivo para lograr que la gente empiece a entender que somos uno, aunque diversos. Es decir, como España, somos una, pero diversos. O sea, no somos todos iguales, y procedemos todos de la misma cultura chica. En la cultura grande somos todo uno, pero en la cultura chica pues tenemos todos nuestra cultura, ¿no? Y todas respetables. Bueno, tengo yo muchas preguntas, pero para poder responderlas a todas yo creo que necesitaríamos tú y yo por lo menos 1 hora o 2 horas de preguntas y respuestas. Así que voy a ser lo más conciso posible y me voy a ir a la última que has dicho, de la religión, o sea, puedes hacer ciencia, pero sin matar la religión. Y es verdad que todavía la ciencia no ha desmentido que no existe un Dios. Es decir, si tú crees en la ciencia y crees en la verdadera ciencia, no está más allá de un Dios creador, puesto que todavía no se sabe de dónde viene la primera energía que da mundo a todo lo que nos rodea y a todas las bases fundamentales de cualquier parte fundamental de una ciencia. Sí, claro. De hecho, Domingo de Soto creó un espíritu científico y alimentó la escolástica en general. Santo Tomás de Aquino hablaba de que razón y fe no son incompatibles, y la ciencia es razón, es constatación de la verdad, y el mundo teológico pues no es incompatible con la verdad, sino todo lo contrario. Decía Jesucristo que la verdad nos hace libres, ¿no? O sea que, y la verdad es descubrir pues, cómo funciona la naturaleza, y la ciencia no es incompatible con la fe ni la religión. Digamos que es al revés, lo cual hace tampoco es obligatoria. Oye, cada uno tiene o no tiene, eso ya es una cuestión subjetiva. Pero desde luego digo una cosa, desde que se perdió los lazos religiosos, esto va de culo. O sea, no hay nada que funcione, es la hecatombe, esto es Sodoma y Gomorra.